aplicación práctica, la criminalística utiliza un método por excelencia que es el método experimental, de cotejo comparativo. Ahora vamos a pasar a otro punto, que son las etapas de la investigación del delito. Esto convencionalmente, ¿cómo ha sido la investigación del delito? Siempre han habido dos etapas. Una etapa de investigación del delito prejudicial, policial o preliminar, y una etapa de investigación del delito judicial, procesal, fiscal. Más policial y judicial, eso es lo que ha sido históricamente. Las características de la investigación policial: por su plazo, la investigación policial es de corta duración. Por su oportunidad, normalmente es inmediata y preliminar. Y por su naturaleza, es más operativa y jurídica. Mientras que la investigación judicial, por su plazo, es de más larga duración. Por su oportunidad, es posterior y complementaria. Por su naturaleza, es más jurídica que operativa y es apoyada por la policía. Luego hay que considerar que en la investigación del delito existen niveles de complejidad, porque todos los hechos que se investigan no son iguales ni son similares, no solamente por la forma de comisión, sino por los agentes que la cometen, ¿no? Nosotros conocemos en todos nuestros barrios, hay delincuentes de barrio que son los delincuentes de esquina, que se apoderan de una zona, son los reyes de la zona, los que dominan la zona. Esos delincuentes son identificables fácilmente, pero de esos delincuentes que dominan una zona, son delincuentes de barrio, normalmente de cada 10, 15 delincuentes, 2 o 3 van a decidir dedicarse al delito como profesión, como medio de vida, y van a volverse más peligrosos, van a planificar mejor sus acciones, ya no van a robar en su barrio, ni van a robar en la esquina, sino que se van a organizar y van a salir a operar, a buscar la oportunidad en cualquier parte de Lima o de provincia, y algunos inclusive se van hasta el extranjero. Entonces van a haber investigaciones poco complejas, como las que se pueden hacer por delitos de barrio, daños, lesiones, violaciones, normalmente en entornos vecinales, familiares. Investigaciones medianamente complejas cuando estos delincuentes de barrio se convierten en bandas organizadas, y son de Comas pero roban en San Isidro, Miraflores, ¿no? Y van raqueteando por todo Lima a ver qué oportunidad se les presenta. Investigaciones complejas cuando estas bandas se convierten en crimen organizado, en mafias, donde una mafia es más o menos una organización criminal que tiene una estructura muy semejante a Sendero Luminoso, donde el líder ya no comete ningún delito materialmente, no está implicado directamente en ninguna acción, utiliza terceros en varios niveles de compartimentaje para que si logran aprender a alguien, bueno, a ese alguien que mató o asesinó o asaltó o robó, lo empleó un intermediario y no directamente encarecía. Entonces, para estos casos de mafias, de crimen organizado, la investigación es mucho más compleja porque tienen fachadas, coartadas, ¿no? Y bueno, se requiere de grandes equipos de investigadores y de una alta movilidad. Ya no operan en un barrio, ya no operan dentro de un distrito judicial, ya no operan dentro de un departamento, sino que ya sus fronteras normalmente ahora modernamente es el mundo, ¿no? El crimen organizado es oportunista y comete el ilícito que más provecho le va a reportar. La importancia de la criminalística. Alternativas para esclarecer un delito. Se considera teórica doctrinariamente que solo existen 3 alternativas para esclarecer un hecho delictuoso. Primero, la confesión del sujeto, que sea sincera y que aporte elementos y medios de prueba que corroboren su versión. Segundo, las declaraciones de la víctima o testigos que también aporten elementos materiales que corroboren su testimonio.
y finalmente la información obtenida a través de la evidencia física, que son los indicios y evidencias. De estas tres alternativas, indudablemente la más certera es la última, y que lo aporta la criminalística. La criminalística tiene como esencia y razón de ser descubrir y comprobar. Descubrir, el primero se refiere a indagar o poner en descubierto, llegar el hecho a efectivo conocimiento judicial y público. El segundo se refiere a probar la verdad de lo aducido, que se ajusta a la causalidad de lo sucedido. La comprobación recae así en hallar la respuesta a las 7 preguntas de oro del investigador criminal, que son qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, con qué, lo que nos garantiza evitar el error judicial. Los investigadores a esto le llamamos las preguntas de oro. Bueno, la criminalística como ciencia tiene muchos principios. Yo he cogido, por razón de espacio, una cantidad de ellas, no todos. Primer principio, principio de la diferencia universal. ¿Qué quiere decir esto? En el universo se ha demostrado científicamente que no hay 2 gotas de agua exactamente iguales. Esto quiere decir que no hay 2 personas iguales, que no hay 2 armas iguales, y que definitivamente no van a suceder 2 hechos iguales. El segundo principio nos refiere al principio de intercambio, que todo lo que se hace va a producir un efecto, o sea, el material causante también va a llevar la huella del material donde ha impactado, donde ha causado una modificación. Entonces hay un intercambio de indicios entre el elemento causante y el elemento receptor de la acción. Principio de correspondencia de caracteres. O sea, la huella digital mía va a expresar ciertos caracteres, ¿no?, que solamente van a corresponder a mí. El arma utilizada en un evento criminal va a dejar también sus características que van a permitir individualizar, identificar que determinado proyectil salió de determinada arma. Principio de reconstrucción de los fenómenos o hechos. Como la investigación del delito es una investigación material, es una investigación de lo que ha sucedido en la realidad física, no en el plano del pensamiento y la idea, sino en la realidad material, se puede reconstruir estos eventos. Todo aquello que ha sucedido físicamente se puede reconstruir, obedeciendo a las leyes de la ciencia, de la física, química y biología fundamentalmente. El principio de probabilidad. La criminalística señala que, si bien es cierto, en todos los casos no se puede llegar al 100%, como el caso del ADN. Todos sabemos que el ADN no nos garantiza un 100%, pero casi un 100%. Si nosotros, antiguamente, cuando no había ADN, tratábamos de identificar a los autores de un delito por las manchas de sangre, identificábamos de qué grupo sanguíneo eran, y sabíamos que los grupos sanguíneos más escasos eran el B positivo, negativo, ¿no? Entonces, si dentro de los sospechosos existía uno de ellos que tenía esa sangre, era muy probable de que un nivel de probabilidad de un 70-80% de que sea el autor del ilícito. Hoy en día, con el ADN, esa probabilidad sube casi al 100%. Principio de uso. Para cometer un delito se requiere siempre emplear un instrumento, un elemento material. Principio de producción. Ese elemento va a producir determinado efecto. Un martillo, una comba, un arma, un hacha, un cuchillo va a dejar sus características en el objeto donde ha sido empleado. Y el principio de certeza, que estas pruebas criminalísticas a nosotros pues nos permiten llegar a la certeza a una verdad lo más cierta posible. Otro punto importante que bueno que conozcan es el tema de las ramas de la criminalística. En el Perú se suele confundir que la criminalística solamente es laboratorio criminalístico. No es así. La criminalística es la investigación criminal científica,
y tiene tres ramas. La primera rama es la criminalística de campo, que es la investigación criminal técnica, la que hace el pesquisa, el detective, el investigador, en las escenas de los crímenes. El segundo momento es la criminalística de laboratorio, donde los indicios de evidencia son analizadas científicamente y no nos dicen la verdad de cómo sucedió el hecho, nos dan una información. Por ejemplo, yo si quiero incriminar a alguien en un delito y quiero utilizar, puedo utilizar este vaso, y le invito acá a mi amigo al doctor, le digo, doctor, si hace una copita y me deja la huella ahí, y luego cuidadosamente agarro este vaso y lo pongo en la escena del crimen, y la criminalística va a decir presencia, el doctor estuvo en esa escena del crimen, científicamente probado, pero no me va a decir que yo adrede he fabricado una prueba. Entonces, la criminalística no actúa sola, ciegas, necesita de la criminalística de campo, necesita el trabajo de pesquisa, de investigador. Si no, podemos cometer errores. Los delincuentes normalmente tratan de desviar la investigación y dejan pseudo evidencias. Y luego, una tercera rama de la criminalística es la criminalística cibernética reconstructiva. Esto ya es la aplicación de las tecnologías modernas, de la comunicación, de la informática, y lo podemos entender fácilmente cuando vemos un programa de reconstrucción de accidentes aéreos, por medio de computadoras, estableciendo tiempos y características, se reconstruye la forma como sucedió un accidente aéreo. De la misma manera, se reconstruye cómo pudo haber sucedido un determinado evento criminal. Entonces, existe esta tecnología. Respecto a la investigación técnica del delito utiliza técnicas del interrogatorio y la entrevista, técnicas de manejo de informantes y colaboradores, técnicas de observación, vigilancia y seguimiento, técnicas de detención y captura, técnicas de registro personal de vehículos, personas y lugares, técnicas de conducción de detenidos, técnicas de agente encubierto, etc. Y las técnicas especiales de interceptación de comunicaciones, ¿no? Remesa controlada y todo lo demás. ¿Y cuáles son las ramas de la criminalística? La balística forense, la documentoscopía, dactiloscopía, grafoscopía, explosivos, incendios forenses, fotografía forense, hechos de tránsito terrestre, toxicología forense, hematología, genética, serología forense, medicina forense o legal, retrato hablado, antropología forense, química forense, física forense, ingeniería forense, y siempre hay avances recientes en criminalística, por ejemplo la odorología forense. La odorología forense se basa en el principio de la diferencia universal. Todos y cada uno de nosotros tiene un olor único, particular, que no lo tiene otro, en todo el mundo. Hay una escala, una frecuencia de olores. Cuando nosotros estamos en la escena del crimen, viene un perro y detecta que hemos estado ahí, por el olor. Y el olor se queda en la escena del delito, no se va. Nosotros nos podemos retirar, pero nuestro olor se queda. Yo estoy dejando mi olor involuntariamente acá, en este atril, ¿no? Y la criminalística que aplica la odorología puede lograr identificar al autor de un delito por su olor. También se puede identificar por la fonética forense. La fonética es el sonido. Cada uno de nosotros tiene un sonido propio y particular. Y nosotros cuando hablamos por teléfono podemos identificar a alguien por su voz. Bueno, es otra aplicación moderna de la criminalística, que hay aparatos que determinan las ondas de sonido y pueden identificar qué persona es la titular de una voz. Y ahora vamos a ver el método general de la investigación científica del delito. Este método general de la investigación científica tiene 5 fases. Una primera fase, la fase preliminar, ustedes también deben haber estudiado ya en los manuales de, ¿no? Comprobación, verificación de la escena, aislamiento de la escena, protección de la escena,
recojo de indicios y evidencias, prevención, traslado de indicios y evidencias, ¿no? Y ahora que tiene un capítulo especial en el Código Procesal Penal que se llama cadena de custodia. Luego de esto, de estas primeras diligencias preliminares, se hace todo eso, que es un montón de actividades. Por eso que yo decía, en la policía no se necesitan soldados. Un soldado no puede hacer ese trabajo. Es un trabajo muy técnico, de mucho riesgo. Cada vez que la policía detiene a una persona está protegida por derechos humanos, derecho internacional, la Constitución y todo lo demás. Hay que hacer todo un protocolo, darle su papeleta, comunicar al fiscal, pasarle los exámenes, ¿no? Y no puede hacerlo eso un soldado, lo tiene que hacer un técnico o un profesional. Una segunda fase de la investigación científica del delito es la fase de planeamiento. Esta fase se inicia cuando nosotros hemos recopilado toda esa información de las diligencias preliminares y nosotros nos ponemos a pensar racionalmente, aplicando los métodos de la ciencia para poder esbozar una hipótesis, identificar el problema. Si nosotros logramos identificar bien el problema o definir bien el problema, la solución de ese caso va a estar casi segura. Entonces, este es un proceso de razonamiento, de pensamiento. Cualquiera no puede ser investigador. Para ser investigador normalmente se requiere mucha capacidad de razonamiento, de pensamiento. Se necesita que la persona sea muy inteligente. Para definir bien el problema, identificar bien el problema y teniendo el problema podemos elaborar las hipótesis de trabajo, que normalmente deben ser 1 o 2. Luego tenemos la fase ejecutiva, que viene cuando ya tenemos esa hipótesis. Vamos a tratar qué es lo que tenemos que hacer para confirmar la hipótesis, o sea, todo lo que nos falta por conocer, qué es lo que sé, qué es lo que no sé y qué es lo que debo conocer. Recuerden cuando Dios interrogaba a Adán y Eva, ¿acaso les preguntaba todo? Solamente quería 1 o 2 respuestas. Con eso estaba esclarecido el caso. Se confirmaba la hipótesis. ¿Cómo sabías que estabas desnudo? ¿No? Entonces, en esta fase ejecutiva se tiene que ser muy inteligente para que en contadas acciones podamos confirmar o descartar la hipótesis. Hecho el trabajo de búsqueda de todos los elementos y medios de prueba que corroboren o ratifiquen la hipótesis, llegamos a la fase de conclusiones, ¿no? Donde vamos a llegar al conocimiento de la verdad respecto de cómo sucedió ese hecho criminal y emitimos las conclusiones. Toda investigación se hace para concluir, para llegar a una verdad o un conocimiento y una solución del problema. Entonces, en el nuevo modelo procesal penal, ustedes saben que la policía está impedida, no dice tácitamente, pero dice que el informe policial contendrá tantas, pero no habla de conclusiones, ¿no? Tampoco lo prohíbe, pero tampoco lo menciona. Lo cierto es que toda investigación debe tener una conclusión. En este caso, la conclusión respecto de los hechos, ¿no? Absteniéndonos de calificar jurídicamente. Eso es un tema que es bastante discutible. Luego viene la fase quinta, que es la fase del informe. Toda investigación científica es un informe. El informe es la sustentación escrita de todo lo que se ha logrado conocer, de todo lo que definió la investigación y lo que en investigación científica nosotros llamamos tesis o informe, ¿no? En el caso del policial, este informe se llamaba antes atestado, ahora se llama informe, pero muchos policías me dicen, ¿por qué no se vuelve a poner atestado? Y el atestado está reconocido en la Real Academia de la Lengua Española y toda la doctrina y todo lo demás. No te preocupes, digo, porque el informe es el técnico científico del resultado de una investigación científica. Es lo mismo, solamente se le ha cambiado el nombre. ¿Ok? Bueno, hemos terminado, yo creo que de manera resumida, una teoría general de lo que es investigación criminal y criminalística. Ahora voy a pasar a la parte de cómo lo aplicamos en el nuevo modelo procesal penal, ¿no? Como contaba el doctor, yo he participado en las comisiones que han elaborado los manuales, ¿no?
conjuntos de policía y fiscalía, presidiendo el equipo de la policía. Y bueno, y hay que entender algunas cositas para entender cuál es el rol que tiene cada uno en este modelo. Primero, el origen y finalidad de la policía. El surgimiento de la policía en la historia. Todos sabemos el surgimiento del derecho como una institución social, ¿no? En toda sociedad surge el derecho de manera natural. Pero al mismo momento que surge el derecho, inmediatamente junto al derecho, como hermana del derecho, surge la policía como fuerza pública. Porque el derecho, para ser derecho, requiere de coactividad. Y esa coactividad como amenaza se convierte en ejecución material de la fuerza como coerción. Y el cuerpo, la entidad encargada de ejercer la coerción del derecho es la policía. Por eso que los policías son reconocidos a nivel mundial como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o como fuerza pública. Si es que el derecho no tuviera esa coerción, pasaría a ser moral o religión, la norma religiosa o moral. El derecho tiene la diferencia de las otras disciplinas sociales en que sus normas son de cumplimiento obligatorio, nos guste o no nos guste, ¿no? La ley buena o mala se tiene que cumplir, y para eso está la fuerza pública. Es decir, surge el derecho, y del brazo del derecho surge la fuerza pública, la policía. La finalidad de la policía es hacer cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas, mantener el orden y la seguridad, prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Respecto de la naturaleza de la policía, Bartolomé Fiorini nos dice que la función policial es eminentemente social. Lógico, pues, si ha nacido de brazo el derecho, si el derecho es social, ¿no? La policía también tiene una aplicación y una razón de ser social. Si no hubiera sociedad, no habría necesidad de policía. En el ejercicio de sus funciones, la policía se relaciona íntimamente con la persona humana. Y como todos sabemos, la persona humana es el fin supremo del derecho, el valor jurídico supremo del derecho. Muchos dicen que es la justicia, la libertad, pero si nosotros revisamos los tratados de derechos humanos, vamos a ver que el valor supremo de todos los tratados, normas y código, es la persona humana, su vida, su integridad, su dignidad, ¿no? Y que sea libre de tratos inhumanos, humillantes. La función policial se ejerce por lo general dentro de la convivencia social intensa. Sin vida social no hay función policial, y donde no hay convivencia no existe la posibilidad de desorden o de alteración. La pregunta, ¿desde cuándo investiga la policía? Bueno, desde que surge la policía siempre se ha dedicado a investigar los delitos, ¿no? Eso podemos decir que es el resumen general. Se creó el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, la FIB, y hoy día que la policía está integrada, unida en una sola institución, de la misma manera asume esas funciones. ¿Qué dice la Constitución Política? Recordemos que la Policía Nacional también es un organismo constitucional, no con la autonomía que tiene la Fiscalía, que quisiéramos tener esa autonomía igual que la Fiscalía, pero somos organismos constitucionales porque es la Constitución la que la crea la policía y la que le da sus funciones y atribuciones. Y la Constitución Política, en su artículo 166 y muchos otros artículos más, se refiere a la policía. Pero de manera más específica quizás es el artículo 166 que dice: la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. ¿Qué dice el Código Procesal Penal en su título preliminar? El artículo 4 del título preliminar dice titular de la acción penal. En el numeral 2 dice: el Ministerio Público
El numeral 1 dice: el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal y los delitos y tiene el deber de la carga y la prueba, asume la conducción de la investigación desde su inicio. Y el numeral 2 dice: el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad e inocencia del imputado. Con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Y el artículo 10º del título preliminar dice: prevalencia de las normas de este título. Las normas que integran el presente título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código, serán utilizadas como fundamento de interpretación. Todos nosotros como abogados sabemos que todas las normas de un código no tienen el mismo nivel jerárquico. El título preliminar prevalece sobre el resto de normas del código, así como en la Constitución los derechos fundamentales prevalecen sobre el resto de normas de la propia Constitución, que deben interpretarse en función de los derechos fundamentales. En este sentido, acá nos está dando otra precisión respecto de y dice el título preliminar conducción jurídica. Bueno, y eso es un término que a veces en la escuela de Derecho no nos enseña, ¿no? Y nos dicen en la ciencia jurídica, el derecho, nos definen el derecho como conjunto de normas, ¿no?, dotada de coercibilidad institucionalizada que regula la conducta de las personas de sociedad bajo cierta concepción de valores, pero no nos dicen qué cosa es lo jurídico, qué cosa es la ciencia jurídica. Jean Carbonnier reconoce la mayor amplitud de lo jurídico frente al término derecho. O sea, el derecho es parte de lo jurídico. La primera engloba todos los fenómenos de los cuales el derecho puede ser causa, efecto y ocasión. Por eso nosotros decimos cuáles son los efectos jurídicos, ¿no?, de una norma. El derecho tiene efectos jurídicos: hace nacer, crea, extingue, modifica derechos u obligaciones. Entonces, la conducción jurídica, ¿a qué se refiere? En primer lugar, la conducción jurídica está en que se respete, que se apliquen los presupuestos legales que se debe observar en la investigación, porque la investigación tiene que regirse por el principio de legalidad. Todo el proceso penal tiene que aplicar el principio de legalidad. Segundo, esta conducción tiene que implicar el análisis de los efectos jurídicos que pueden tener los actos de investigación que se practican. De acá un análisis de lo que dice la Constitución, el Código Procesal Penal en su título preliminar respecto de la competencia de la Policía Nacional en investigación del delito. Según la Constitución Política del Perú, la Policía Nacional es la institución competente para practicar la investigación de los delitos. La disposición se expresa en ese sentido. La misma Constitución señala que corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Luego tenemos que, desde el punto de vista de la legalidad constitucional del proceso penal, porque el proceso penal tiene que tener legalidad constitucional, porque se toca el valor supremo del derecho de la Constitución, que es la persona humana, su libertad, y tocar ese derecho fundamental implica que ese proceso penal tenga que tener legalidad constitucional. Esa legalidad constitucional señala que en la investigación del delito hay dos únicos responsables, que es el fiscal en la conducción jurídica y la policía en la investigación material del delito. Cualquier inobservancia a esta disposición está yendo contra el principio de legalidad constitucional del proceso. Bueno, este tema lo hemos debatido bastante en los equipos mixtos de Fiscalía y Policía, y se ha rescatado eso en el manual para el desarrollo del plan de investigación, donde dice textualmente lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo más relevante en el nuevo modelo procesal penal? Bueno, ustedes han visto la teoría, la doctrina, ¿no? La doctrina desde el punto de vista judicial dice que la etapa estelar del proceso es el juzgamiento, ¿no? Los fiscales dicen, bueno, la etapa estelar es la acción de la fiscalía en la investigación y en la conducción de la investigación, ¿no? Pero, ¿qué de cierto hay en todo esto?
vamos a hacer una analogía un poquito con la salud. La mayor parte de la gente cree que la salud la da el médico, y esto no es así. Cuando uno cae enfermo, lo primero que va a pasar es el análisis de laboratorio o radiológico. O sea, entran las tecnologías médicas para determinar de qué bacteria, de qué virus, de qué tumor, de qué tamaño, en qué lugar se encuentra. Luego interviene el médico. Luego intervienen las enfermeras, que tienen que administrar los medicamentos en las horas, en la dosis, en la cantidad adecuada. Es decir, la recuperación de la salud no es trabajo exclusivo del médico, requiere el trabajo concurrente de profesionales de la salud, ¿no? Laboratoristas, radiólogos, médicos, enfermeras, ¿no? ¿Y qué pasa con la justicia? ¿La justicia la da el juez? ¿El juez es el dueño de la justicia? Tampoco es así. Para que haya justicia se requiere pues una buena investigación y llega a la verdad, no una pseudo investigación. Se necesita una buena acusación, una buena defensa y un buen juez. O sea, para llegar a una correcta administración de justicia se requiere que todos los actores hagan bien su trabajo. Si alguno falla, el resultado va a ser totalmente adverso. Sin una buena investigación no hay nada que acusar, no hay nada que defender y no hay nada que sentenciar. Entonces es importante que cada uno de los actores en el nivel que le corresponda haga bien su trabajo. Otra pregunta que siempre me han hecho es: ¿la investigación cambia con el nuevo modelo procesal? La respuesta es no. La investigación del delito sigue siendo una investigación científica, una investigación técnica, y sigue aplicando los principios de la ciencia y la técnica. ¿Qué es lo que está cambiando? Que simplemente se ha incorporado dentro de la operatoria, ¿no?, el cumplimiento de ciertas formalidades, ¿no? Ciertas formalidades. Pero eso no debe implicar en ningún caso que la investigación va a cambiar. La investigación tiene que seguir siendo científica, tiene que seguir siendo técnica y tiene que seguir buscando la verdad. Bueno, y casi ya finalmente quisiera transmitirles a ustedes un poquito de la problemática policial, ¿no? Los policías no han aumentado, la población ha crecido terriblemente. En Lima hay 9 millones de personas, o más de 8 millones, y en Lima siguen habiendo los 20.000 policías que habían hace 20 años atrás, ¿no? Y el personal policial está quemado, la verdad. Los mismos policías tienen que trabajar por 3, 4 policías, ¿no? No se trabaja 8 horas, se trabaja con anestesia, 24 horas, y a veces cuando hay una movilidad, las otras 24 horas también. Es decir, la esclavitud sigue en Perú, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener para realizar una intervención policial? Primero, al policía se le exige que sea el mejor abogado del mundo sin ser abogado. No todos los policías tienen la suerte de haber estudiado derecho como yo y poder tener algún elemento de juicio para poder decidir si intervengo o no intervengo, si trata de esto o no. La mayoría de policías tiene cierta formación jurídica, pero es así muy general. O sea, no se va a comparar con un abogado que se tomó 6 años, ¿no? Entonces, el policía, para intervenir frente a un hecho que sucede en la calle, en cualquier lugar, es requerido, tiene que hacer un análisis del marco legal. O sea, soy competente, no soy competente, se trata de delito, se trata de falta, se trata de una cuestión civil, ¿no? Si se equivoca, se desató, lo denuncia, abuso de autoridad. Inmediatamente, todo el mundo lo quiere denunciar, la familia del intervenido, ¿no? Y todo el mundo, bueno, y le tiran balas, pues van al fiscal o van al jefe de la policía y le dicen: no, esa policía es corrupta, me quiero pedir plata, y para hacerle caso, para que le hagamos caso. Entonces la gente normalmente echa más leña al fuego, ¿no? Y trata de dar una imagen que realmente no es así. Luego tiene que hacer un análisis de sociología criminal. Cuando tú intervienes en Miraflores, en Surco, a las personas tienen que hacerlo con cierto trato y te responden bien.
Pero si te vas a un barrio maleado y dices, señora, por favor, su documento, este policía es monstruo y se va. Entonces, el policía tiene que aplicar un poco de sociología criminal, psicología criminal para cada intervención. Y cada intervención es única y diferente, distinta. No es como un médico que arrojaba de la policía, un amigo mío, profesor también de la universidad conmigo, decía, hablaba piedra a la policía, le decía, pero para ti tu trabajo es fácil, porque tú eres médico otorrino y las orejas siempre van a ser las mismas, la nariz va a ser la misma. En cambio, el policía cuando interviene no sabe cómo va a reaccionar el intervenido. Depende de reacción, le da un balazo en la cara. No sabe. Toda intervención policial es diferente. Es más compleja, es más difícil que tu trabajo. Entonces, y luego tiene que hacer análisis de las medidas de seguridad adoptadas. Del momento que la policía interviene, y es responsable de lo que le pase o le deje de pasar. Si se muere en el calabozo, entonces está frito ese policía, ¿no? Si se autolesiona, va a decir, me ha lesionado al policía. Es decir, cada intervención policial implica un tremendo riesgo y horas para que notificar al fiscal, para pedir que venga la familia, para que se comunique un abogado, para llevarlo al médico legista, para que pase el examen toxicológico, etc. Es trabajo, horas, ir, venir, asegurarse, llevarlo para que no se escape. El delincuente en todo momento va a tratar de, al menor descuido, fugarse. Fuga de detenido, policía en prisión. O sea, el trabajo de policía es muy riesgoso.